Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos una historia súper interesante, algo que nos ha pasado aquí en casa y que creemos que les va a encantar. Como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de Kerem y Hande, bueno, de nosotros, y de una sorpresa que surgió en nuestra comida y que, créanme, lo reveló todo. Así que pónganse cómodos, preparen su bebida favorita y acompáñennos en esta aventura. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Sus comentarios y apoyo significan muchísimo para nosotros. Todo comenzó como una noche cualquiera. Kerem y yo, después de un día largo y ajetreado, decidimos que lo mejor sería pedir algo de comer. Ya saben, esos días en los que la energía para cocinar simplemente no da abasto. Estábamos con ganas de algo rico, algo que nos permitiera desconectar un poco. Pensamos en varias opciones, quizás esa pizza que tanto nos gusta, o quizás algo de comida tailandesa. Al final, nos decidimos por una opción que nos pareció un poco más elaborada, algo que pedimos de un restaurante nuevo del que habíamos escuchado maravillas. Queríamos darnos un capricho. Así que con la emoción de probar algo nuevo hicimos el pedido. El tiempo pasaba, charlábamos, nos reíamos, planeábamos qué haríamos el fin de semana. Ya se imaginarán, la típica rutina de pareja que vive junta. Cuando finalmente llegó la comida, estábamos impacientes por abrir las bolsas y ver el manjar que nos esperaba. Kerem, con su habitual entusiasmo, fue el primero en sacar los platos. Abrimos los recipientes uno a uno con esa expectativa de descubrir los aromas y sabores. Y ahí es donde la cosa se puso interesante. La comida, debo decir, se veía increíble. Los colores, la presentación, todo prometía ser delicioso. Empezamos a servirnos, cada uno en su plato. Yo me serví un poco de lo que parecía ser un guiso de pollo con verduras, y Kerem, por su parte, se sirvió algo que parecía un plato de pasta con mariscos. Todo muy normal hasta ahí, ¿verdad? Pero entonces, mientras empezábamos a comer, nos dimos cuenta de algo peculiar. Algo que al principio no le dimos mucha importancia, pero que poco a poco con cada bocado, nos hizo sospechar. La primera pista llegó cuando yo probé mi guiso. Estaba sabroso, sí, pero había un saborcito ahí que me resultaba extrañamente familiar. Algo que no cuadraba con lo que yo imaginaba que llevaba el plato. Kerem, por otro lado, empezó a fruncir el ceño mientras probaba su pasta. Me miró, luego miró su plato, y luego me miró a mí con una expresión de confusión. Hande, dijo Kerem, con una pausa un poco dramática, esto no es lo que pedimos, ¿verdad? Yo todavía masticando mi guiso le respondí con la boca llena, pues sabe rico, ¿no? ¿Por qué dices eso? Él negó con la cabeza lentamente. No sé, Hande. Los mariscos están bien, pero siento que me falta algo. Y esta salsa, no estoy seguro de qué es. Fue en ese momento, al escuchar sus palabras y volver a probar yo mi comida con más atención, que la verdad empezó a asomar. Los ingredientes, la forma de preparación, era como si estuviéramos probando algo que ya habíamos comido antes, pero de una forma ligeramente diferente. Kerem, que tiene un paladar bastante desarrollado para ciertas cosas, empezó a hacer hipótesis. Espera, dijo Kerem, dejando su tenedor a un lado. Hande, ¿te acuerdas de aquella vez que cocinamos esa paella? La que nos quedó, bueno, un poco experimental. Yo me reí. Uy, sí. Esa paella que terminamos modificando como 10 veces para que saliera decente. Bueno, pues esto me recuerda un poco a los ingredientes que usamos esa noche, continuó Kerem, observando su plato con intensidad. ¿Y tu plato, Hande? Se parece mucho al pollo que preparamos para la fiesta de cumpleaños de tu hermana, ¿recuerdas? Ese que llevaba esas especias exóticas. Ahí fue donde todo empezó a encajar. Empezamos a comparar lo que estábamos comiendo con los platos que habíamos preparado nosotros mismos en ocasiones pasadas. Y sí, era innegable. Los sabores, las texturas, eran sospechosamente similares. No era la comida del restaurante nuevo. Era algo casero. Miramos las bolsas de plástico, las cajas de cartón, los cubiertos desechables. Todo parecía pertenecer a ese restaurante nuevo, pero la comida dentro era otra historia. Nos miramos el uno al otro, y una sonrisa empezó a extenderse por nuestras caras.
Era una sonrisa de complicidad, de sorpresa, de un poco de incredulidad. Kerem, dije y mi voz sonaba un poco temblorosa de la risa, esto no puede ser. No sé, Ande, respondió Kerem, con una chispa en los ojos. Parece que nos han reservado nuestra propia comida. Y así, en medio de nuestra cena, la verdad se reveló. No era comida de restaurante, era comida que habíamos preparado nosotros, pero de la que habíamos guardado algunas porciones en el congelador, pensando en utilizarlas más adelante. ¿Cómo habían llegado a parar a nuestras manos en una caja de restaurante? Esa era la gran pregunta. Empezamos a repasar los hechos. Habíamos hecho el pedido a través de una aplicación. Todo parecía normal. Pero entonces recordamos algo. Unos días atrás, habíamos invitado a unos amigos a casa. Durante la preparación, y para agilizar las cosas, habíamos deshelado algunas de nuestras propias creaciones culinarias para complementar la cena. Luego habíamos tenido que salir deprisa a hacer unas compras, y habíamos dejado algunas bolsas de comida ya preparadas, pero aún sin servir, en la encimera de la cocina. La hipótesis más probable y la que nos hizo reír hasta que nos dolieron las mejillas, era que en medio de la prisa y la distracción, alguien había cogido las bolsas equivocadas, las había metido en el coche pensando que eran las sobras de la cena de nuestros amigos, y las había llevado a un contenedor de basura cercano. ¿Pero cómo habían vuelto a nuestras manos? La respuesta más lógica, y la que más nos intrigaba, era que alguien, quizás algún trabajador del servicio de recogida de basura, o alguien que pasaba por allí, hubiera visto las bolsas intactas y en buen estado, y las hubiera recuperado. Luego, quizás por alguna extraña coincidencia, o quizás pensando que eran sobras de algún restaurante, las hubiera revendido o regalado a nuestro amigo, el dueño del restaurante nuevo que habíamos elegido para cenar. Y él, sin darse cuenta, las había incluido en nuestro pedido. La ironía de la vida. Nos imaginábamos al dueño del restaurante abriendo las bolsas que le habían traído, pensando que eran las suyas, y sin sospechar nada, las había recalentado y enviado a nosotros. Era una película. Una comedia de errores digna de Hollywood. Pasamos el resto de la cena riéndonos de la situación, analizando las posibilidades, y sobre todo, disfrutando de la comida que a pesar de todo, estaba deliciosa porque, después de todo, éramos nosotros los que la habíamos cocinado. Fue una experiencia surrealista, pero a la vez nos unió aún más. Nos recordó lo importante que es estar presentes, prestar atención a los detalles, y sobre todo, que la vida a veces nos juega unas bromas increíbles. Fue un recordatorio de que incluso en las situaciones más inesperadas, siempre hay espacio para el humor y para encontrar una explicación lógica, por muy descabellada que parezca. Y lo más importante, nos hizo darnos cuenta de que a veces, las mejores comidas son las que cocinamos nosotros mismos, con el cariño y la dedicación que ponemos en cada plato. En resumen, queridos espectadores, lo que comenzó como una cena tranquila se convirtió en una aventura culinaria inesperada. Descubrimos que la comida que pedimos a un restaurante nuevo era, en realidad, comida que habíamos preparado nosotros mismos días atrás, que probablemente había sido descartada y luego recuperada y vendida de vuelta a nosotros. Una cadena de eventos tan improbable como fascinante. Nos reímos, reflexionamos y sobre todo, disfrutamos de una comida sorprendentemente familiar. Esperamos que hayan disfrutado de esta historia tanto como nosotros la vivimos. Es una de esas anécdotas que sin duda guardaremos en nuestro corazón y que contaremos una y otra vez. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo. Queremos agradecerles de todo corazón por acompañarnos una vez más. Su presencia aquí viendo nuestro contenido, es lo que nos motiva a seguir creando. Queremos saber qué les pareció esta historia tan peculiar. ¿Les ha pasado algo similar? ¿Qué harían ustedes en una situación así? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y interactuar con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos muy pronto en otro vídeo. Hasta la próxima.